se aisló por primera vez de los trombocitos de equino y del ser humano y posee una vida media de 30 segundos y se degrada a tromboxano B2. En tromboxano. El tromboxano promueve la agregación plaquetaria y tiene acciones constrictoras en la musculatura vascular. Se produce en los microsomas renales, en los pulmones, en vaso durante el choque cardiovascular y principalmente en las plaquetas, de tal manera que el contacto de estas últimas con la colágena induce sobreproducción de tromboxano y agregación de plaquetas para promover la coagulación. La prostaciclina es inestable químicamente en soluciones acuosas. Existe la sal sódica y farmacológicamente es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Se produce sobre todo en las células endoteliales y mantiene el equilibrio entre la agregación y la inhibición de las plaquetas. Sus principales efectos son inhibición de la agregación plaquetaria, vasodilatación y decremento de la segregación gástrica. También participa en la liberación de renina. Siguiente. Prostaglandina E2. Aunque se produce en muchas partes del organismo, los principales sitios de síntesis parecen, parecen ser las células intersticiales de la médula de la corteza renal, la arteria pulmonar fetal, el útero y las vesículas seminales. Y sus principales efectos son que estimula la motilidad uterina en mujeres, estimula más que la prostaglandina F2. Y además participa en gran cantidad de procesos fisiológicos, entre los que se incluyen diversos efectos de activación del sistema inmunitario. También produce vasodilatación y broncodilatación. Promueve la natriuresis, aumenta la motilidad y la secreción gastrointestinal. También participa en la lipólisis y en la contracción del músculo liso de las vesículas seminales. Así que contribuye a la contracción de los conductos genitales durante la eyaculación. Y se cree que ayuda a regular la liberación de renina. Siguiente. Prostaglandina F2 alfa. En la sincronización de celos implica lograr la presencia simultánea del comportamiento del estro en un grupo de hembras tratadas para tal efecto. Una de las drogas más utilizadas para este fin son las prostaglandinas F2 alfa. Esta hormona fue aislada por primera vez del semen humano, atribuyéndose a la próstata su elaboración. Es soluble en metanol y cloroformo y es menos soluble en agua. Puede permanecer estable hasta por 2 años en recipientes que la protejan de la luz. Desde el punto de vista reproductivo, esta es la prostaglandina más importante y se sintetiza en casi todos los tejidos del organismo. Siguiente. Protocolos con prostaglandinas. En doble aplicación de prostaglandinas en la totalidad de los animales. En el método tradicional de utilización de las prostaglandinas con el objetivo de sincronización de celos, prevé la utilización de 2 dosis de hormona aplicada en un intervalo de 12 a 14 días. La primera aplicación en rodeos cíclicos, normalmente el efecto lutolítico se da aproximadamente en el 60% de las vacas. Y con la segunda aplicación de prostaglandina se introduce en estro a la totalidad de los animales. Y a partir de las 48 horas de la segunda aplicación se comienza a detectar el
se comienza a detectar celo e inseminar por 2 a 3 días. Siguiente. Doble aplicación de prostaglandina con inseminación después de la primera y segunda dosis. En este método consiste en una variante del procedimiento que escribimos anteriormente y es utilizado para inseminar vacas que entran en celo después de la primera aplicación. Los animales son observados después de la primera aplicación por 12 días. Los que no se detectaron en celo reciben una segunda dosis de prostaglandina y son inseminados cuando demuestren el celo, que se da la mayoría de veces entre las 48 y 96 horas. Y a pesar de la economía de la hormona, tiene como desventaja en relación al método original la observación de un periodo más largo de celos. En siguiente, en aplicación única de prostaglandina después de un periodo de observación de celos. En este protocolo se basa en la observación de celos de las vacas en un periodo de 7 días e inseminación de las verificadas en celo, siendo aplicada al séptimo día una dosis de prostaglandina en todas las vacas que no ciclaron. En el periodo de observación de 7 días debe dar tiempo para que todas las vacas en el momento del segundo tratamiento se encuentren en diestro. Y todos los protocolos con prostaglandinas solamente son indicados para animales cíclicos, resultando en completo fracaso cuando lo aplicamos en animales con condiciones nutricionales deficitarias y en estado de aciclia. La farmacodinámica. Inicialmente se especulaba sobre la existencia de un factor uterino que determinaba la vida del cuerpo lúteo y finalmente se encontró que la prostaglandina F2 alfa es la causa de la luteólisis. Y en la mayoría de las especies estudiadas hasta ahora se sugirió que la manera en que la prostaglandina F2 alfa llega al cuerpo lúteo, se ha sugerido que es que la prostaglandina F2 alfa pasa por el endometrio a la circulación sistémica y se inactiva al transitar por los pulmones, el vaso y el hígado, y por lo tanto llegaría en cantidades ineficientes al ovario. Esta dificultad se podría evitar con un mecanismo de contracorriente, en donde la prostaglandina F2 alfa pasa del endometrio a la vena uterina y de esta a la arteria útero-ovárica y por medio de gradientes de concentración. En el aparato reproductor femenino, la prostaglandina estimula la actividad del miometrio e induce la relajación del cérvix. Y se ha propuesto además que la prostaglandina F2 alfa puede aumentar la cantidad de espermatozoides por eyaculación. En estudios recientes también indican que la mortalidad de los espermatozoides y por ello su transporte en el aparato genital femenino está ligada a la concentración de prostaglandinas en el semen. Además, otros estudios también sugieren que en los toros la liberación de hormonas estimulantes de las células intersticiales y testosterona es mediada por la concentración de prostaglandina en el plasma. Y otras acciones de la prostaglandina son vasoconstricción y broncoconstricción. Y no se mencionan datos específicos y solo se sabe que su vida media es de minutos. A continuación le va a estar hablando la compañera Clarisa Neufeld. Buenas tardes, profe. Sigo nomás, aunque el tiempo ya está por terminar.